Bien. Saludos, maestrantes. En este caso, el grupo número 2 que corresponde hablar acerca de la netiqueta. El grupo número 2 está compuesto por Rosinelli Pérez, Ana Castillo, un servidor, Luis Pérez, y Juan Reyes. Pasamos a la compañera Ana Castillo. Introducción de la netiqueta. La palabra netiqueta se utiliza para referirse al conjunto de normas de comportamiento general en Internet. Es decir, no es más que una adaptación de las reglas de etiqueta en el mundo real. Término de netiqueta. El término de netiqueta es una traducción al español del término netiquette, que a su vez es una palabra compuesta por etiquette, etiqueta en francés, y net, red, internet. La palabra netiqueta fue utilizada por primera vez en la Netiquette Guide, pautas de netiqueta, una serie de reglas para el buen comportamiento en líneas creados y publicado en 1995 por la organización Internet Engineer Task Force, Fuerza de Trabajo de Ingeniería de Internet, encargada de crear los estándares para el buen funcionamiento de la red. ¿Qué es la netiqueta? En general, no son premisas tan estrictas como en las relaciones físicas, ya que intervienen muchísimos menos elementos. Sin embargo, son igual de importantes si queremos conseguir que nuestro mensaje llegue correctamente al receptor a través de un canal con tantas peculiaridades como tiene Internet, más llano. La netiqueta son las normas de urbanidad y etiqueta que debemos respetar en nuestras relaciones en Internet para que los demás usuarios entiendan nuestros mensajes. Condicionante de la norma de netiqueta. Unos de los condicionantes de las normas de etiquetas son los recursos técnicos que usamos para comunicarnos, es decir, mediante qué tecnología vamos a mantener la conversación. Por ejemplo, si estamos utilizando una llamada o videoconferencia, tendremos menos problemas al poder apoyarnos en recursos que aportan más información para complementar el mensaje principal, como contenido visual, y al no tener que traducir el código escrito que, por ejemplo, en un chat o en un email leemos en pantalla. Otro de los condicionantes básicos a la hora de aplicar las normas de etiqueta es el tipo de relación que se da entre los miembros de un determinado colectivo o en una plataforma o una red determinada, y que es independientemente del idioma en que nos comunicamos. Debemos conocer las normas básicas que rigen el comportamiento en la red, cada circunstancia y cada contexto. Normas de usos. Ser educado, no molestar a otros usuarios, no intentar vender tu producto a toda costa, ser tolerante con otros usuarios y sus opiniones y dejar de mantener relaciones con ellos si no son de tu agrado. Si un usuario te molesta, pedirle que deje de hacerlo de forma educada. Denunciar contenidos que consideres ofensivo, inapropiado o que promueven conductas ilegales o dañinas para el propio usuario. A continuación, mi compañera Rosinelli. El micrófono, Rosinelli. Gracias, compañera Ana. Seguimos ahora informando
sobre los ejemplos de redes sociales. Algunos ejemplos en etiquetas en las redes sociales son, como por ejemplo, el Instagram, el Facebook, el Twitter. Estas tienen etiquetas en comunes, como son pedir permiso antes de usar fotos, videos de otras personas. Pensar antes de publicar algo que no pueda perjudicar a nosotros mismos o a los terceros. Usar un correcto lenguaje, no ser ofensivo y usar etiquetas que resulten desagradables o irrespetuosas. También no usar la mayúscula. Recuerden que la mayúscula es ofensiva porque se ve como que se le está gritando o insultando a la persona. Usar emoticones, ya que es una manera breve de expresarse mejor. Respeta la privacidad de las personas sin divulgar informaciones escritas o comentarios sobre su vida. También está la etiqueta en los blogs. Presentarnos con buena educación y estar claro de quiénes somos y a qué nos dedicamos. No ofender o criticar al autor del blog. Al postearnos debemos identificarnos al comentar y no estar en anonimato. Evite el spam. No ofrezca servicio en otro blog, al menos que el usuario necesite un dato. Vamos a hablar ahora del protocolo, pero antes hay que conocer qué es un protocolo. Un protocolo es un conjunto de reglas de cortesía que se siguen en relaciones sociales y que han sido establecidos por costumbre. En las comunidades virtuales se siguen algunos protocolos que están relacionados con la netiqueta. Entonces, algunas importancias de protocolo en la netiqueta está la ayuda a los integrantes de un grupo a convivir en base a la norma recogida en la ley y simplemente por costumbre, de modo que todos sepan el modo en que deben actuar según el contexto. También es una especie de guía para identificar lo que es correcto o no lo es, dentro de lo que el grupo considere aceptable. La comunidad mediada por el Internet siguen algunos etiquetas, como son una comunicación de calidad al insertar los videos, imágenes y audio, ya que esto ofrece una comunicación más completa y hay que seguir un cumplimiento de protocolo. Hay que también tener el permiso de derecho del autor y observar si el video tiene un contenido adecuado antes de publicar. Otra es que hay que seleccionar a qué grupo van dirigidos esos multimedia o mensajes de texto. Ahora pasamos con nuestro compañero Luis Enrique. Bien, en este caso vamos a hablar acerca del lenguaje en Internet, el lenguaje verbal en Internet. Miren, en el Internet se omite gran parte de las informaciones que estamos acostumbrados a emitir y recibir en relación a una conversación normal. Cuando hablamos con alguien cara a cara, nos fijamos en sus gestos, la postura de su cuerpo, las miradas. Incluso cuando hablamos con alguien por teléfono, podemos percibir el tono de voz, sus pausas y también podemos percibir sus sonrisas. En Internet, siempre que no usemos llamadas o videollamadas, solo vamos a poder contar con el código escrito, o sea, el texto escrito. Por lo que los términos que vayamos a emplear, la forma de organizarlos y su adecuación al contexto son imprescindibles para que el receptor pueda decodificar correctamente la información que el emisor crea, que el emisor envía. Es por ello que la importancia que necesitamos conocer la importancia de las normas de la netiqueta, pues esta es el factor común entre el emisor y el receptor para que para que la información, la comunicación pueda fluir de mejor manera sin
o con el menor grado de distorsión posible. Entonces, hay un punto importante que hay que resaltar, que es el lenguaje formal versus el informal. Por lo general, el lenguaje es menos formal que en los canales. El lenguaje que usamos en las redes, en el Internet, es menos formal que en una conversación o en cualquier sistema de comunicación escrito, debido a que suele ser más íntimo y normalmente uno está en soledad. O sea, la comunicación es mucho más directa con la persona con quien estamos hablando, salvo algunos casos de algunas conversaciones de carácter profesional o científico. Normalmente la comunicación que se da en Internet es más directa, por eso es que es más informal. Puedo comunicarme con alguno de los compañeros que está acá y decirle, güey, envíame la información que la necesito medio rápido, o puedes hacer tal cosa. O sea, es un modo de comunicación informal. Y de esa forma, entonces, el receptor me va a retroalimentar. La retroalimentación es cuando ya el receptor entiende, decodifica el mensaje y devuelve el mensaje. Entonces, esa es la parte que es importante tomar en cuenta en este proceso del lenguaje en el Internet. Ahora bien, el hecho de que sea informal no quiere decir que el mensaje que se vaya a enviar sea inapropiado, sea soez. Más bien, debemos de adaptar el mensaje a los distintos tipos de público, de manera que cuando vayamos a enviar un mensaje, sea totalmente cómodo para el receptor decodificar el mismo. Entonces, el uso de las mayúsculas en Internet es sumamente importante, y más cuando filtramos esta información a través de las normas de la netiqueta. Entendemos que la mayúscula es la letra mayor escrita al inicio de una frase o cuando escribimos los nombres propios. Pero hay una parte que hay que resaltar, y es que el lenguaje que se transmite en Internet, o mejor dicho, debemos tener cuidado cómo nosotros utilizamos las mayúsculas cuando escribimos por Internet, debido a que las mayúsculas indican que estamos alzándole la voz o que estamos gritándole a la otra persona. Y eso hace entonces que se distorsione un poco más el mensaje. Hay algunas indicaciones sobre el empleo de las mayúsculas que debemos tomar en cuenta. Y es que, como le dije anteriormente, podemos utilizar al inicio de una frase o después de un punto en los nombres comunes que funcionen como nombres propios dependiendo del contexto. Por ejemplo, la muerte, el diluvio, el estrecho, en este caso refiriéndose al estrecho de Gibraltar o algún estrecho geográfico, es un término geográfico referido a esta parte. En las abreviaturas o símbolos que así lo requieren. También hay otras partes donde podemos hacer uso de las mayúsculas, y son en las siglas y algunos acrónimos. También podemos hacer uso de la misma en los textos informativos o avisos, y también en los verbos empleados con carácter jurídico, o sea, con textos jurídicos o administrativos. Por eso es que es de suma importancia conocer las normas de la netiqueta, porque a partir de ahí es que nosotros vamos a tener una mejor integración con las personas que hablamos,
una de las compañeras puso el ejemplo de que hay algunas redes que no te permiten postear alguna información con algún carácter muy específico. Por ejemplo, Twitter no te acepta la parte de las mayúsculas. Pero entonces WhatsApp tú tienes que aceptar sus condiciones para tú poder seguir utilizando la aplicación después que ellos aprueben las normas de uso en torno a la privacidad. Entonces, la netiqueta rige toda esta parte. En este caso, voy a pasar a mi compañero Juan Manuel Reyes con el resto de las informaciones. Bien, continuando con la netiqueta y sus usos. El uso de los signos de puntuación en Internet. Los signos de puntuación deben usarse del mismo modo en que lo hacemos en el lenguaje escrito normal para construir frases completas y darle sentido afirmativo, exclamativo o interrogativo. Sin embargo, y por influencia del principal lenguaje que utilizamos en Internet, que en inglés es frecuente que los usuarios omitan el primer signo, el de apertura de la frase, de interrogación o exclamación y el del final. Esto quiere decir que si nosotros manejamos estas normas de manera presencial con el uso correcto de estos signos, asimismo debemos de transmitirlo mediante la netiqueta en la base correspondiente a utilizar. Continuando con el otro uso de los emoticonos en Internet, que estos se aplican mediante la netiqueta para poder paliar la falta de lenguaje no verbal que hemos visto que se da en el código que normalmente se emplea en la comunicación en Internet. Se han creado los emoticonos. Son unos símbolos que empezaron representando las expresiones faciales con dibujos de caritas sonrientes, tristes o sobreprendidas. Sin embargo, con el paso del tiempo y la llegada de otras herramientas como la mensajería instantánea en teléfonos móviles, se han ampliado a todo tipo de iconos. Esto quiere decir que esos tipos de personas que no pueden utilizar las normas de la netiqueta, que tienen faltas graves, utilizan estos emoticonos para reflejar su sentimiento o expresión, como lo dije anteriormente. Eso también le limita a ellos tener que escribirlo. Y si tienen una falta grave, entonces ellos en ese momento utilizan los emoticonos para poder salir de un paso rápido. Como lo dice el contexto, también se ha utilizado en lo que son las mensajerías de texto, que también, hablando en actualidad, en este año 2021, se ha actualizado el conglomerado de emoticonos, que era bastante reducido, pero al tener una gran demanda de los usuarios, ha pasado a diseñarse y a ampliarse más emoticonos en lo que son las mensajerías instantáneas. Decálogo para cumplir con las normas de la netiqueta o un sinnúmero de reglas para cumplir estas. Dentro de estas reglas que se deben cumplir está ser educado. Como en cualquier otro contexto, se debe respetar las normas básicas, evitar el lenguaje
ofensivo e intentando ser comprensivo con los demás usuarios, sin intentar imponer tu opinión a toda costa. Ahí se basa en lo que son los foros, donde se debaten temas trascendentales, los cuales tienen opiniones diferentes. También en otras plataformas como YouTube, donde se dejan los comentarios que cada cual puede ofrecer mediante el video observado, y estos criterios se toman importantes, por eso es ser educado. Tenemos el tiempo. Es un bien muy preciado por los usuarios de Internet, que como hemos visto, son muy impacientes, así que evitan intervenciones muy largas y tediosas. Recuerden que en Internet, hasta la nota de voz, hablando de este mismo año, en la actualidad, 2021, en WhatsApp, las notas de voz regularmente deben de ser cortas y precisas para tener un contexto concentrado y mejor evaluación para poder captar y responder inmediatamente. En escritura, escribe de manera correcta sin faltas ortográficas, sin cometer letras y aplicando construcciones gramaticales correctas y simples. Esto quiere decir que si utilizamos un medio o aplicación y escribimos mediante la netiqueta y las reglas a cumplir, pues ese documento, o mejor dicho, ese texto que escribimos, si lo realizamos de manera correcta, pues a la persona que le llegue hasta lo puede imprimir y ser reutilizado en otros instituciones como escuela, como en el trabajo o en la vida diaria, o hasta podría publicarse en un periódico, solamente utilizando estas normas. Dentro de estas reglas, continuamos con el spam. Dentro de estos, los usuarios, contando con una y otra vez de sus mensajes, contenidos comerciales publicitarios, lo utilizan para reenviarlos, utilizando aplicaciones de mensajería instantánea. Esto se le llama spam. Esto causa molestia entre los usuarios. Tenemos el troll. Los trolls son los usuarios que para llamar la atención no paran de molestar al respecto de las comunidades, comentarios ofensivos o irónicos. Esto quiere decir que este tipo de usuarios regularmente usan ese término y no va dentro de las reglas de la netiqueta. Continuando con las reglas de la netiqueta, está atribuir fuentes. Estas son la fuente del contenido que utiliza y no sea tuyo, ya que en Internet no quiere decir que no pertenezca a nadie y que se utilice libremente. A veces hay personas que toman, ejemplo, en este caso, estamos realizando un anteproyecto, pueden utilizar parte del anteproyecto. Eso quiere decir que para ellos deben de citar la fuente con el método APA para que cuando le pasen un verificador no se atribuya a esa persona que ha incumplido con las normas, sino todo lo contrario, que ha hecho atribuirse las fuentes. Está el email, es uno de los más parecidos a una notificación formal, por lo que el lenguaje y la estructura utilizada debe de ser acorde al contexto. Esto quiere decir que es el correo electrónico o email no es una notificación. La diferencia de uno y del otro es que la notificación es un escrito breve y el correo electrónico o email es más largo, el proceso de este, cual conlleva a una identificación del tema a tratar o asunto que conlleva un correo electrónico. Respeta la privacidad ajena. Un email o correo electrónico, una imagen o un video
que tenía un usuario puede ser un contenido privado, por lo que no puedes difundirlo sin su permiso. Ejemplo, dentro de nuestra labor utilizamos fotos para la evidencia de unos niños de Conanis. Para el uso interno, sí, nosotros podemos utilizar las fotos de esos niños de Conanis, pero para nosotros, en mi caso, yo distribuirla en mis redes sociales y otros medios o enviársela a amigos o familiares está prohibido, porque yo debo de pedir un permiso a la directora de ese hogar de Conani para que ella me facilite esa autorización y yo pueda difundir. De lo contrario, eso está penado por la ley. Recuerda que al otro lado siempre hay una persona que, aunque haya una pantalla que nos separe, siempre hay una persona al otro lado. Así que piensa si le dirás a la cara del mismo modo lo que le vas a escribir vía internet. Siempre el mensaje antes de enviarlo, así que asegúrate de evitar errores, tanto gramaticales, ortográficos, como de interpretación. Por eso lo dice, relee. Tenemos que tener esa consideración en nosotros mismos y sobre todo aplicando el uso y las reglas de la netiqueta que estoy hablando. La aparición del otro tipo de herramientas de mensajería instantánea que funcionan a través de Internet, como WhatsApp, Line o Telegram, han ampliado el número de usuarios que necesita conocer las normas de comportamientos y comunicación en la red. Esto conllevaría a un uso importante porque estamos en la actualidad en un sistema global, el cual entramos en el teletrabajo. El teletrabajo nos exige de una manera aplicar las etiquetas y esto conllevaría a ser una persona eficaz con relación a lo que está desempeñando, como dije anteriormente, a nivel profesional, laboral y como persona. Muchas gracias. Hasta aquí ha finalizado nuestra intervención del día de hoy con las netiquetas y sus puntos importantes sobre estas, los cuales queremos que ustedes a partir de este momento lo apliquen en su vida al día a día a nivel profesional y personal. Gracias.